Bienvenidos al podcast de El Devocional, un viaje diario a través del desarrollo de la historia de la Biblia basado en un plan de lectura bíblica anual, ahora en español en la voz del pastor Edison Flores. Mi nombre es Edison Flores y la lectura bíblica para el día de hoy, 19 de enero, viene del libro de Génesis capítulo 20. Génesis 20 es la segunda vez que vemos a Abraham mentir sobre su esposa para proteger su propia seguridad. Una historia casi idéntica tiene lugar en Génesis 12 del 10 al 20, cuando Abraham mintió al faraón de Egipto, diciendo que su esposa era simplemente su hermana. En esa historia, Dios envió plagas contra Egipto hasta que el faraón dejó ir al pueblo de Dios, devolviendo a Sarai a Abraham. Eso fue una sombra de lo que Dios haría finalmente para rescatar a Israel de Egipto bajo Moisés en el libro de Éxodo. Pero la historia de Génesis 12 no fue la culpa del faraón. Abraham había mentido al faraón por miedo a que alguien lo matara para quedarse con Sarai. Tal vez podemos entender el miedo de Abraham en Génesis 12, ya que acababa de dejar su país natal para ir a una tierra extraña a la que Jehová lo había llamado. Y no hay que olvidar que Jehová era un Dios nuevo para Abraham. En Josué 24:2 se nos dice que Abraham había servido antes a otros dioses. En muchos sentidos, Génesis 12 representa a un joven creyente que comete un error inmaduro al no confiar en Dios ni en la hambruna, la razón por la que había abandonado Canaán en primer lugar, ni para su seguridad en Egipto. Pero, ¿por qué Abraham repite el mismo error que cometió en Génesis 12? En Génesis 20 vemos a Abraham mintiendo a un rey diferente, pero con la misma mentira para protegerse a sí mismo, diciéndole a Abimelech que Sara era simplemente su hermana, Génesis 22. Y una vez más, Abraham mintió porque le preocupaba que alguien pudiera matarlo para robarle a Sara. En primer lugar, esta historia debe de recordarnos que nuestra salvación es por gracia. Tendemos a olvidarlo, sobre todo cuando pensamos en la vida de los grandes patriarcas, como Abraham, a quien tendemos a idealizar. Historias como esta nos recuerdan que no merecemos nada de Dios, aunque llevemos décadas sirviéndole, como Abraham en este momento. Todo lo que nosotros tenemos lo recibimos gratuitamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo, igual que Abraham. En segundo lugar, debemos ver esta historia como una advertencia para que no pensemos tan alto de nosotros mismos. Si nuestra salvación es de hecho toda por gracia, entonces no debemos engañarnos pensando que estamos por encima de caer en el pecado, incluso pecados mayores de nuestro pasado que hayamos superado. Si ni siquiera Abraham estaba por encima de grandes faltas de fe, entonces, ¿por qué deberíamos pensar que nosotros sí lo estamos? Por el contrario, tenemos que luchar para mantener el Evangelio a la vista. Somos grandes pecadores en necesidad de un gran Salvador. Eso era cierto cuando creímos por primera vez en Cristo, sigue siendo cierto hoy y seguirá siendo cierto mientras Dios nos dé aliento. Hoy, arrepiéntete y vuelve a creer en el Evangelio. Gracias por escuchar el podcast del Devocional. Si quieres encontrar más recursos, escritos, sermones y enseñanzas, entra a www.iglesiacalvary.co.